Romanos capítulo 8, del verso 28 al 30. Y cuando lo tengan, nos ponemos de pie para darle lectura. Lo vamos a leer de manera unida. Romanos 28 del 28 al 30. Así dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Oremos. Mi Señor y Padre Santo, muchas gracias por esta misericordia que nos das de poder estar reunidos hoy aquí y de poder compartir lo que es tu palabra, lo que es aprender cada día más de esas doctrinas bíblicas que nos hablan de la obra que haces en nosotros día con día, de la obra que hiciste en la cruz y de lo que nos ayudas a conocer, pero también a vivir de ti. Ayúdanos a poder aprender más de esta última doctrina que estaremos estudiando el día de hoy, para que podamos servirte, pero también adorarte con mayor entendimiento y cuidado de lo que es nuestra vida para ti, nuestra salvación y nuestra responsabilidad ante ti y ante nuestros hermanos. Muchísimas gracias, Padre, nos ponemos en tus benditas manos, que seamos una tierra fértil para poder recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. El tema del día de hoy es la quinta doctrina de lo que se conoce como las doctrinas de la gracia, la cual es la perseverancia de los santos, como subtítulo, una fe inamovible. Vamos a estar estudiando ciertamente la doctrina, pero nuestro pasaje base va a ser Romanos 8, 28 al 30. En un momento vamos a estar regresando a ese pasaje, pero vamos a empezar recordando un poquito más de los elementos que ya hemos visto en 4 domingos, ahorita el quinto, que como estas doctrinas de la gracia empiezan a ser, para nosotros como creyentes, al conocerlos, se convierten en un estandarte, el cual nos ayuda a tener y fortalecer lo que es nuestra fe personal. Esto no con el fin de debatir, ni tratar de ir buscando discusiones a cada rato en redes sociales, con otros hermanos, con otras personas, no, sino que eso debe de generar en nosotros un crecimiento conforme a lo que es el Evangelio. En este caso debemos recordar que las doctrinas de la gracia son la síntesis de un documento conocido como los cánones de Dort. Este documento que surgió para contrarrestar un movimiento de unos seguidores de un personaje llamado Jacobo Arminio. Este movimiento, que se llamó de los remonstrantes arminianos, ellos expusieron que, a grandes rasgos, nosotros como hombres podemos contribuir a nuestra salvación. Dios hizo una parte, pero nosotros debemos hacer la otra para poder ser salvos. Algo que va en contra de las doctrinas bíblicas. Es por eso que todos los que seguían esta doctrina de Calvino, porque Calvino había muerto 100 años o 200 años antes de este suceso, que estamos en 1618, vemos cómo ellos expresan o exponen la verdad de la condición del hombre, su proceso de salvación, regeneración, santificación y glorificación postrera. Tenemos artículos que nos hablan de cómo esta fe, cómo esta libre voluntad que tenemos, cómo este acercamiento a Dios nos muestra a través de cada uno de estos artículos de los cánones de Dort, que nuestra confianza en Dios puede ir creciendo. Y una persona anónima los definió o los sintetizó en estas 5 doctrinas, en estos 5 puntos: la depravación total, la elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Tenemos estos 5 puntos, tenemos estos 5 elementos que sintetizan lo que son los cánones de Dort, que pronto los vamos a estar estudiando también, pero hay muchos conceptos que quizá puedan empezar a contrariarnos porque no estamos familiarizados, o la forma en cómo los ubicamos son un poquito diferentes. Entonces, hay a otros autores que buscaron definir o explicar los conceptos
para evitar dudas. En este caso, James Montgomery Boyce sugiere una explicación similar pero con otros términos, que es depravación radical, elección incondicional, redención concreta, gracia efectiva y gracia perseverante. Similares a los que estábamos viendo en las doctrinas de la gracia, pero son conceptos que nos ayudan a entender más este acercamiento. E inclusive Greg Foster propone la siguiente explicación, y creo que es la más acertada. Si nos podemos quedar con esto estaría súper bien, el cual es el 1, estado del hombre antes de la salvación, el cual es completamente corrompido. 2, obra del Padre en la salvación, lo cual es la elección incondicional. 3, obra del Hijo en la salvación personal. 4, obra del Espíritu en la salvación, transformación sobrenatural. Y estado del hombre después de la salvación en fe, perseverancia. De manera que cada uno de estos elementos, ya después de haber estudiado cada una de las doctrinas, como que empieza a hacer más sentido, y todo empieza a caer por su peso, y vemos que realmente nos está hablando de que estábamos completamente corrompidos, de que la obra del Padre es seleccionarnos de manera incondicional, no por lo que nosotros somos, sino por su amor. Y también la obra del Hijo es la salvación, esa expiación, ese sacrificio. Y también vemos que la obra del Espíritu Santo es transformarnos, esa gracia que nosotros no podemos resistir, sino que es tan efectiva que cambia nuestro corazón. Y a su vez empezamos un estado antes de la salvación corrompido y un estado después de la salvación que es en fe y perseverancia, lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Y al apreciar estos dos acercamientos, ciertamente son más claros en cómo es el proceso de la salvación, lo que veníamos mencionando hace un momento. De manera que sabemos que la obra de Dios es tan perfecta que nos deja pensando en cómo nosotros estamos viviendo para Dios. Y sabemos que todo obra para bien, ciertamente para aquellos que son amados, aquellos que aman a Dios. Pero me gustaría que pudiéramos iniciar con estas preguntas. ¿Amamos a Dios? ¿Obedecemos la verdad? Y más importante, ¿estamos persistiendo en el camino al cual hemos sido llamados, respondiendo con lealtad y obediencia? Estas preguntas las vamos a ir contestando a lo largo de este tema. Y es por ello que para respuesta de estas preguntas, pues veremos lo que es la perseverancia de los santos, una fe inamovible. Vamos a definir qué es la perseverancia de los santos. De acuerdo a Bruce 2007, él escribe lo siguiente: aquellos a quienes Dios ha escogido, por quienes murió Cristo, y que el Espíritu ha llamado con eficacia, perseverarán en la fe hasta el fin, ya sea la muerte o la segunda venida de Cristo, y experimentarán la plenitud de la bendición de la vida al contemplar para siempre la gloria de Cristo. Es una definición bastante larga que quizás nos pueda confundir un poco, pero vamos a empezar a extraer los elementos importantes. Nos dice, Dios nos ha escogido, la elección incondicional por parte de Dios, de manera que la elección se conjunta con lo que es el sacrificio de Cristo, por quienes murió Cristo. Y el Espíritu ha llamado esta gracia eficaz que obra a través de la palabra. Esta regeneración, cuando dice, me tengo que ir, pero les enviaré a ustedes, les dejaré el Espíritu de consolación, lo que es en griego el Paracletos, alguien de la misma esencia de Jesús que va a estar con nosotros todos los días, que nos va a recordar la palabra, que nos va a redarguir de pecado, que nos va a fortalecer en esos momentos de dificultad y que nos va a ayudar. De manera que se conjunta la obra de la Trinidad. Ser escogido por Dios, ser lavado por el sacrificio de Cristo y ser llamado con eficacia a través del Espíritu Santo. Al conjuntarse esta obra, el creyente lo que va a hacer es perseverar con fe hasta el fin. Y es más, algo que veíamos en el tema de la elección incondicional es que Dios nos da una medida de fe. A través del sacrificio de Cristo, a través de la gracia, nos entrega una medida de fe para que nosotros podamos creer en Él, y esto va creciendo a medida que vamos conociendo a Cristo. Ahora, ¿cuánto tiempo nosotros vamos a perseverar? Con base en esta definición, ya sea que nosotros muramos o que Cristo venga, tal como dice el himno de Cristo es mi salvación, ya sea que muera yo o que vaya conmigo.
Entonces, todo esto con experimentar la plenitud de la bendición de la vida al contemplar la gloria de Cristo. Nuestro fin va a ser contemplar la gloria. Y con esa definición podríamos terminar. Pero vamos a ver otra definición. Piper 2018, él define la elección incondicional de la siguiente manera. Equivale a decir que los santos perseverarán y deberán perseverar en la fe y en la obediencia que procede de la fe. La elección es incondicional, pero la glorificación no. Hay muchas advertencias en la Escritura que enseñan que los que no se mantienen firmes en Cristo se pueden perder al final. Bastante interesante esta definición. Vamos a desglosarla un poco. Nos dice que los santos van a perseverar y deben de perseverar porque han recibido un llamado. ¿Y cómo vamos a perseverar? En fe y en la obediencia que persevera o que procede en la fe. De manera que la elección es incondicional. El llamado por parte de Dios es incondicional. Pero la glorificación no es incondicional. ¿Por qué? Porque si no, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no nos hubieran dicho: cuiden su salvación con temor y temblor. Prosigan a la meta. No estén dando golpes al aire, ni buscando ni avanzando hacia lo incierto, sino procedan realmente hacia lo que Dios les ha hablado. Lo que dice en 1 Corintios capítulo 9. De manera que implica un compromiso por parte del creyente. Por eso nos dice, hay muchas advertencias en las Escrituras que enseñan que los que no se mantienen firmes en Cristo se pueden perder al final. No quiere decir que la salvación se pierde, sino que aquellos van a ser salvados como por fuego. ¿Por qué? Porque lo que Dios seleccionó, quien Dios separó, no se va a perder, porque Dios es un Dios soberano. Lo vamos a ver como es como en los momentos en la Edad Media, que los reyes hacían decretos y esos decretos se iban a cumplir. ¿Por qué? Porque el rey tenía esa autoridad. De esa manera nosotros lo vamos a ver. Dios es un Dios soberano, es un Dios misericordioso, es un rey de todo el universo. Y él dijo que él va a ser salvo y va a ser salvo. ¿Se puede nublar el entendimiento de esta persona a causa de los pecados a pesar de no perseverar? Sí, pero él va a alcanzar salvación. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios y porque Dios fue quien lo seleccionó. Vamos a desglosarlo más adelante. Ahora, la perseverancia de los santos, ahora una síntesis que redacté. La perseverancia de los santos se traduce en una gracia perseverante. Un regalo que es por parte de Dios. Ahora, aquella que persiste a pesar de la prueba, y no solo eso, sino que da fruto y comparte de la verdad en la que está. Continúo, siendo claramente el estado del hombre después de la salvación, preguntándonos, ¿cómo respondemos a la obra de la salvación a la cual fuimos llamados? En fe, perseverancia, gratitud y obediencia. De esa manera podemos definir la perseverancia de los santos. Una respuesta del creyente después de haber entendido lo que es su salvación, después de haber sido seleccionado por parte de Dios, y responde en fe, perseverancia, gratitud y obediencia. De esta forma vamos a definir la perseverancia de los santos, conjuntando las tres definiciones anteriores, pero enfocándonos en algo, que nadie que no esté con Cristo puede perseverar. ¿Por qué? Porque no conoce la verdad y no conoce la fe. Es por ello que la perseverancia de los santos es el último elemento de estas doctrinas de la gracia, porque viene como resultado de entender nuestra pecaminosidad, de ser escogidos por la gracia de Dios, recibiendo el sacrificio expiatorio de Cristo que nos da salvación, y a su vez obedeciendo el llamado de gracia que se nos ha hecho en el Evangelio, y como muestra de ello, con la guía, ayuda y fortaleza de Dios y fortaleza de la Trinidad, nosotros vamos a persistir en la verdad que hemos sido llamados. Persistiremos no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios que mora en nosotros. No es para aquellas personas que no conocen el Evangelio, sino es específicamente para aquellos que han sido acercados por Dios, que tienen todavía ese tiempo de conocer cada día más a Dios y han sido seleccionados. No podemos enjuiciar absolutamente a nadie, porque no tenemos una copia del libro de la vida que pueda decir, Joel es salvo, Julio César es salvo, Hugo es salvo, pero César Jared no es salvo. No podemos decir eso porque no tenemos una copia del libro de la vida. Es por eso que todo
nuestra profesión, nuestro camino es por fe. Confiamos que los que estamos acá hemos depositado realmente nuestra confianza en Dios porque hemos sido apartados por Él y el Padre nos ha llevado hacia el Hijo. De manera que después de toda esta introducción, después de todo este contexto y ese parámetro, vamos a estar estudiando 3 apartados que nos van a servir para identificar esta doctrina de la perseverancia de los santos. El primero es una conexión inamovible. El segundo es evidencia que no deja dudas. Y el tercero es cómo se hace visible la perseverancia. Entonces el primer apartado es una conexión inamovible. Para ello vamos a nuestra cita base, Romanos 8, 28 al 30. El versículo 28 nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. El amor de Dios es un resultado de conocerle y de tenerle en nuestro corazón. Ahora, el verbo amor que es empleado aquí por Pablo en Romanos 8, lo que está denotando es una obra constante. Obviamente es un afecto presente y se refiere a un amor ágape, un amor desinteresado, sacrificial e incondicional. De manera que lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo es que somos conscientes de algo, que aquellos que viven amando a Dios, ¿y cómo es de que viven amando a Dios? ¿De qué forma ellos aman a Dios? De forma reverencial, afectuosa y obediente y pronta. Todo lo que le acontezca a esas personas que vivan con ese amor, que vivan con esta obediencia, todo lo que acontezca, sea sufrimiento, tentación o pecado, servirá para un propósito. Todo lo adverso trabajará de forma conjunta para llevarnos a un beneficio eterno, el cual es Cristo. Pero todo esto sucederá para aquellos que reciben el llamado eficaz por parte de Dios. De esa manera podemos traducir el versículo 28. Nos lleva a primero reconocer. Es muy hermoso, todos decimos, todo va a obrar para bien. Hermano, estás pasando por un problema, todo va a obrar para bien. Pero debemos ya empezar a aterrizar de acuerdo a las doctrinas bíblicas lo que estamos diciendo. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿estoy amando a Dios? ¿Cómo estoy amando a Dios? Lo estoy amando conforme a lo que conceptualizo que es amor, un amor que busca beneficios, un amor que busca respuesta, un amor que busca ¿qué? ¿Cómo estoy amando a Dios? Amo a Dios conforme a la forma en como Él me ha amado, de forma incondicional, de forma sacrificial, de forma perfecta. Y realmente aquí puede aplicar lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro en esa conversación a la orilla del mar después de que Él resucitó. Cuando Pedro, obviamente, no nos dice el pasaje, pero había ocurrido. Él con toda la vergüenza del mundo estaba al lado de Jesús, de su maestro, a quien había negado. Y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y esa palabra es: Pedro, ¿me amas de manera incondicional, de manera perfecta, de manera obediente y reverente? Que es el amor ágape. ¿Me agapeas? ¿Me amas así como yo te amo? Pedro le contesta: Señor, yo te quiero de manera filial, de manera amigable, de manera de compañero. Te tengo una estima. No se comparan los términos. No hay un punto de inflexión donde ambos puedan converger. No. Sino que es hasta que le pregunta por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y es donde Pedro se rompe y dice: Señor, tú conoces todas las cosas. Podemos preguntarnos de esta manera. Decimos: sí, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero ¿cómo estoy amando a Dios? ¿Cómo estoy perseverando en ese amor? ¿Cómo estoy viviendo ese amor? Es por eso que continúa el pasaje. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La elección incondicional. Esa obra que el Padre hace cuando el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 6 versículo 40: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Un llamado eficaz, un llamado que nos ha hecho el Padre hacia Cristo. De manera que vamos a saber si realmente amamos a Dios cuando lo que escuchamos en la palabra, lo que leemos, lo que reflexionamos, lo que oramos, empieza a dar
fruto. Ahí se van a empezar a contrastar. El perseverar en amor, el estar firme a pesar de la prueba, el que la dificultad obre en favor de los creyentes, todo esto es por la gracia de Dios, es por la labor de Dios en cada creyente, la regeneración que experimentamos después de nuestra salvación. De manera que ahora sí podemos decir con toda confianza, si nuestra confianza está plena en Dios, si sabemos que, si tenemos plena certeza de que Él nos ha llamado para Él, podemos decir, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto no quiere decir que el creyente no va a tener problemas, que no va a tener tentaciones, que no va a tener dificultades, que su entendimiento no se va a nublar. Es por eso que Dios en su misericordia permite los problemas, para que nosotros podamos entender. Dios permitió el sufrimiento de Job. Job nunca entendió por qué sufrió. Si vemos la descripción de Job, que Dios da de Job, era un hombre intachable, un hombre que le obedecía realmente. Dice que era mejor que todos los orientales de su momento. Entonces, después de todo ese proceso, después de todos los discursos de sus amigos, de una persona entrometida, y como el lío, entonces, después de que vemos todos estos discursos, después de que Dios está en el remolino hablándole a Job, él dice, me arrepiento en polvo y ceniza, realmente no conocía a Dios, solamente había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Pero después de haber entendido, después de haberse acercado, después de que Dios se acercó a él, porque Job no se acercó, Job nada más estaba ahí sufriendo, estaba aguantando. Dios se acercó a él, y es lo que Dios nos permite las pruebas, permite las dificultades, permite inclusive que un hijo suyo falle y sea piedra de tropiezo, para que veamos que no somos nosotros, sino que lo único es la gracia de Dios, lo único que nos sostiene, lo único que nos ayuda a perseverar es la gracia de Dios. Dice el versículo 29 de Romanos capítulo 8, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí se presentan eslabones que son irrompibles. Si podemos verlos como una cadena o si podemos verlo como un puente, algo que nos va a conectar. Son eslabones que demuestran el proceso de salvación que Dios nos da. Si no queremos tener dudas o si teníamos dudas de lo que son las doctrinas de la gracia, lo podemos simplificar en este pasaje. El primer punto que vemos es que Dios nos conoce, no solo en su omnisciencia, sino que con determinado saber Él nos identificó, porque nos dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. De manera que Dios nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Por eso que el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Es por eso que Dios le dice a Jeremías, antes de que tú fueses formado en el vientre de tu madre, yo te conocía y te di profeta para las naciones. Dios nos conoce y en su grande e inmenso conocimiento, Él nos apartó para Él. Dios nos aparta para Dios. Dios nos selecciona para su gloria. De manera que ese es el primer elemento, el primer eslabón. Dios nos conoce. El segundo es que fuimos seleccionados para ser transformados. El fin de esto es parecernos y ser como Cristo, quien es nuestro Maestro, ejemplo, Salvador y hermano mayor. Nos dice en el versículo 29, predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Vemos cómo está este segundo eslabón. Dios nos conoce y nos ha seleccionado. ¿Para qué nos ha seleccionado? Para ser transformados cada día y parecernos a Cristo. Es por eso que en Primera de Pedro nos dice que Cristo nos ha dejado pisado, nos ha dejado ese sendero, nos dejó ese sendero trazado para que nosotros podamos seguirle, para que nosotros podamos alcanzarle, porque Él nos ha dicho que nos fue a preparar un lugar para nosotros. Es más, nos dice, si yo no lo hiciera, no les estaré diciendo, pero lo voy a hacer, lo voy a cumplir porque quiero que ustedes estén conmigo en gloria.
promesa inclusive de que nuestra perseverancia no depende de nosotros, sino que es de la promesa misma que Dios nos ha dado. Una mayor confianza, ¿por qué? Porque Dios nos conoce y nos ha seleccionado, ¿para qué? Para parecernos cada día más a Cristo. El tercer punto es, y aquellos que fueron seleccionados, o sea, predestinados, los llamó o nos ha llamado de manera eficaz. Nos dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Tan solo en esta connotación, en esta parte, a los que predestinó también llamó, a los que seleccionó de antemano, a los que Él conoció, a los que Él seleccionó para que fueran hechos como Cristo, los ha llamado. Y ese llamado obviamente se refiere a la gracia eficaz que Él hace. Esa obra del Espíritu Santo que nos ha seleccionado, porque previamente fuimos separados por Dios, recibimos el sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo es el que pone ese deseo en nosotros. Dr. Sproul, R.C. Sproul, él dice, Dios no lleva a nadie a regañadientes al cielo, sino que Él pone un deseo en el corazón de cada uno de sus hijos para que vayan de manera voluntaria y cada día anhelen y deseen más ser como Cristo. No hay más. Dios pone ese deseo en nosotros. No es que nosotros insistamos y seamos tan convincentes, tan persuasivos, tan doctos con la palabra, como dicen de manera coloquial, que tengamos verbo. No se trata de eso, sino que es la obra de Dios, sino que es la obra del Espíritu Santo que nos ha llamado. Y esa es una gracia eficaz, porque no es por nosotros, sino que es un regalo por parte de Dios. Entendemos que el primer eslabón es que Dios nos conoce. Segundo, que Dios nos ha seleccionado para ser transformados como Cristo. El tercero es que hemos sido llamados de manera eficaz. El cuarto es que ese llamado que justifica al creyente, que quita su culpa del pecado, nos hace cada día aceptos ante Dios. La justicia y perfección de Cristo se nos es puesta y cada día somos regenerados para ese fin. Nos dice el versículo 29, dice, 30, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. En esta justificación entonces se encuentra nuestro tercer eslabón, el cual es que nuestra culpa del pecado se nos es quitada. Ahora Dios ya no nos ve a nosotros, sino que ve Cristo a través de nosotros. Ve las obras de Cristo, ve la perfección de Cristo. Y eso no es algo que se vaya a concretar cuando estemos ante la presencia de Dios, sino que es algo que ya se nos ha sido dado. Es por eso que nos dice, perseveren hasta el fin. El que persevere, ese va a ser salvo. Cuiden su salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque esos eslabones inamovibles, esos eslabones firmes, este puente que no se mueve, que nos conecta con Cristo, realmente es una muestra de la obra de salvación. Es una muestra, es una seguridad de que estaremos con Él. No es una licencia para pecar. Eso es algo que debemos de dejar muy claros. Y el quinto punto de este eslabón nos dice el versículo 30, a los que justificó, a estos también glorificó. Nos dice el quinto punto, ser glorificados, el quinto eslabón, llegar a la meta perfecta. Cristo, quien mora en el cielo y preparó un espacio para los que somos sus hijos. ¿Y cómo vamos a llegar a ser glorificados si tenemos dificultades, si todavía luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa? Diría Martín Lutero, el viejo hombre fue ahogado en las aguas del bautismo, pero el desgraciado sabía nadar. O sea, todavía está presente en nosotros esta vieja naturaleza. Estamos luchando cada día. Por eso es de que nos dice el Señor, tomen su cruz y síganme. Por eso el apóstol Pablo dice, con Cristo soy juntamente crucificado. Todas estas expresiones lo que nos llevan es un presente. Lo mismo que nos está hablando a los que aman a Dios. Un presente continuo. Una obra que se está haciendo todos los días. Todos los días debemos de predicarnos el evangelio. Todos los días debemos orar, leer la palabra, morir a nuestro viejo hombre, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo y también amarlo. ¿Entendemos todo este proceso? Y si queremos ver las doctrinas de la gracia, están en estos eslabones. Cristo nos conoció, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Dios. También nos ha llamado de manera eficaz, nos ha justificado y también nos va a glorificar. Una promesa que se va a cumplir hasta que muramos
o hasta que Él venga por segunda vez. Estos eslabones que son irrompibles porque la obra de Dios es perfecta y todo lo hace de manera excelente. De manera que nuestra regeneración se da a través de lo que se conocen como medios de gracia. ¿Cuáles son estos medios de gracia? La oración, la lectura de la Biblia, la comunión entre los creyentes, el adorar a Dios. Estos medios en los cuales nosotros podemos conocer cada día más a Dios. Podemos experimentar no solamente de manera sensorial, o sea, con nuestros sentidos, que lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, lo que podemos palpar. No, sino a través de nuestro corazón, a través de lo que nosotros podemos entender y apreciar. De manera que esto es una conexión inamovible, porque nada nos podrá separar del amor de Cristo. Es más, nos dice más adelante en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso es esto. Realmente, Cristo nos da una salvación por gracia mediante la fe y estaremos seguros en Él. Es por eso que este primer punto es una conexión inamovible a través de los eslabones que Dios mismo nos da a través del Espíritu Santo mediante la escritura del apóstol Pablo. Que no quede duda en nosotros de la profesión de fe. Realmente esto es un plan trazado de manera perfecta, porque si nos vamos desde la creación, Dios le dijo a la serpiente que él iba a ser aplastado por la simiente de la mujer, el cual es Cristo. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, que es Cristo. Y en Cristo, ¿qué tenemos? No tenemos una bendición material, sino tenemos una bendición para nuestro corazón que nos regenera y corta esa distancia que teníamos en Cristo y podemos acercarnos con confianza y en oración al trono de la gracia y podemos recibir esa salvación. De manera que para entender lo que es la perseverancia de los santos, sabemos que es una elección incondicional, claro, pero es una conexión que no se puede perder. Esto porque no depende de nosotros, sino que es por la obra de Cristo. Y vamos a entrar a nuestro segundo apartado, el cual es evidencia que no deja dudas. Recordemos de manera histórica que Dios en su misericordia permitió que hubiese un movimiento de reforma, un movimiento de restitución, lo que era la iglesia realmente. ¿Por qué? Porque se había perdido el sendero verdadero. En 1517 Dios usó la vida de Martín Lutero. Más adelante surgieron los que fueron los reformadores, pero también surgieron doctrinas equivocadas. Y tenemos que en el año de 1618 surge un documento específico, conocido como los cánones de Dort. Este documento surge en respuesta a los arminianos que estaban en contra de muchas doctrinas bíblicas y que focalizaba al hombre. Estaba esta corriente del humanismo, antropocentrismo, que enfoca al hombre en el centro y obviamente quería ubicarlo en la palabra, en la Biblia, que el hombre podía contribuir en su salvación, cuando esto no es cierto. De manera que tenemos este documento, conocido como los cánones de Dort, como una referencia de nuestra fe y lo que nosotros estamos creyendo. De manera que para este segundo punto, evidencia que no deja dudas, lo vimos de la manera bíblica. Pero si teníamos duda, veámoslo de una manera más jurídica. Vamos a estar examinando 3 artículos de lo que es el capítulo 5, que habla de la doctrina de la perseverancia de los santos. Y el primer artículo es el artículo 3. Este nos dice: a causa de estos restos de pecado que moran en ellos, o sea, los creyentes, y también debido a las tentaciones del mundo y de Satanás, los convertidos no podrán perseverar firmemente en esta gracia si fuesen abandonados a sus propias fuerzas. Pero fiel es Dios, que misericordiosamente los afirmará en la gracia que ya les ha conferido y poderosamente los perseverará hasta el fin. Los persevera hasta el fin, perdón. Entonces, tenemos este artículo 3 que nos habla de la doctrina de la perseverancia de los santos y nos deja algo en claro. Tenemos restos de pecado en nosotros, algo que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, si fuéramos abandonados por la gracia de Dios,
si fuéramos desamparados y si nos quedáramos solos, realmente no podríamos persistir. Nuestros esfuerzos no cumplirían lo que es el estándar de Cristo, el estándar de Dios. Pero recibimos la misericordia, y por esa misericordia que nos ha sido entregada, una gracia, podemos perseverar. No hay duda de eso. Hay algo necesario establecer, y es que por nuestras fuerzas no vamos a poder. No vamos a poder hacer nada por nuestras buenas obras, entre comillas, porque no cumplen el estándar de Dios. Y porque estamos expuestos, si con la gracia de Dios estamos expuestos a tentaciones, a pruebas, a dificultades, ahora sin la gracia de Dios estaremos desprovistos de toda fuerza, de toda seguridad. Es por eso que el poder de Dios en su gracia nos ha sostenido y nos llevará ante Él a pesar de todo. Tenemos esta cuestión jurídica, artículo 3. No hay duda de que Dios es fiel, Dios es misericordioso y nos va a sostener hasta el fin. Vamos a ver otro artículo, el artículo 12. Este nos dice acá, y cito: sin embargo, esta certeza de la perseverancia, lejos de hacer a los verdaderos creyentes orgullosos y carnalmente seguros, por el contrario, es la verdadera raíz de la humildad, del temor filial, de piedad verdadera, de paciencia en toda lucha, de oraciones fervientes, de firmeza en la cruz y en la confesión de la verdad y de firme alegría en Dios. La consideración de este beneficio es un estímulo para la práctica seria y constante de la gratitud y para el beneficio de las buenas obras, como es evidente a partir de los testimonios de las Sagradas Escrituras y los ejemplos de los santos. Vamos a traducirlo. Cuando me he encontrado con grupos de personas que genuinamente conocen de manera académica, no solamente las doctrinas de la gracia, sino conocen muchas posturas: los arminianos, los anglicanos, los pentecosteses tradicionales, estos movimientos que surgieron de manera histórica. Y genuinamente, mis respetos, porque ellos conocen más y han estudiado. La cuestión es la siguiente: su conocimiento lo ocupan para debatir y para tratar de mostrar que tienen la razón. He ahí un gran problema. Nosotros, cada día más que vamos conociendo, e inclusive en el ámbito académico, vamos observando que mientras más sabes, más orgulloso te debes de colocar. ¿Por qué? Porque a mí me ha costado, me he esforzado más que tú, y todo lo empezamos a ver de un aspecto meritorio. Yo esto, yo aquello, esto, lo otro, y eso se ha infiltrado en lo que es la iglesia. De manera que lo que nos establece este artículo es una forma bastante práctica, un aterrizaje. En vez de que nosotros nos sintamos orgullosos y carnalmente seguros. ¿Por qué? Porque Dios nos va a perseverar hasta el fin. Dios nos va a llevar ante Él. Pero no querramos que sea por fuego, sino que sea que tengamos nuestra conciencia plena en lo que es la verdad. No querer decir: voy a fallar porque sé que Dios me va a guardar, voy a fallar porque sé que Dios me ayuda. No es una licencia para pecar. El apóstol Pablo lo ocupó una expresión: de ninguna manera. Si nuestro español tuviese unas expresiones así como el griego, estaría perfecto. Porque esa es: de ninguna manera, es una expresión, no sea así, no tienes por qué pensar eso. No hay cabida para esa idea. De manera que, ¿qué es lo que debemos de responder ante ello? Nos dice que lo que debe generar no solamente esa doctrina de la perseverancia de los santos, sino todas las doctrinas anteriores, e inclusive todo lo que está en estos cánones y en estas confesiones. No es que quiera sustituir la Biblia, sino que nos ayuda a entender en nuestra humanidad más lo que nos dice la Biblia. Debe de despertar en nosotros, dice que es la raíz de la humildad, el temor filial, o sea, el compañerismo. Cuando Pablo lo que nos dice: restaura a tu hermano con espíritu de mansedumbre, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este amor filial, cada uno que vamos creciendo juntamente, caminando hacia la verdad. Dice que de paciencia nos debe de llenar en toda lucha. También nos debe de llenar o debe resultar en oraciones fervientes, una firmeza en la cruz, una confesión y predicación de la verdad y una alegría en Dios.
De manera que el conocimiento de la perseverancia de los santos, así como de cada una de esas doctrinas anteriores, no nos debe de llevar ni despertar en nosotros una superioridad teológica. No, sino que nos debe de llevar a buscar cada día más a Dios, reconocer nuestra debilidad y también decirle: Señor, ayúdame, para que todo lo que haga esté encauzado a glorificarte, para que todo lo que aprecie, lo que entienda, pueda contribuir a mi prójimo, apoyar, predicar, pero también a nuestros hermanos, actuar en misericordia, tal como hemos recibido misericordia por parte de Dios. Algo que les voy a decir, y algo que les mencioné a mis papás al momento de estar estudiando este tema y también el anterior de la elección incondicional, es que las doctrinas de la gracia nos dan una mayor responsabilidad ante Dios, nos confieren mayor conocimiento, porque ya pasajes como leíamos al inicio del servicio, Juan 17, ya no lo vemos de una manera tranquila solamente como la oración de Jesús, sino que es una oración sumamente intencionada para darnos una seguridad a nosotros a través de su obra. Ya no lo vemos de manera igual, ya lo vemos de una manera más consciente, más responsabilizada, y eso nos debe de dar temor, porque Dios nos permite conocerlo y dice en los evangelios, en Lucas: al que mucho se le dio, mucho se le va a demandar. De manera que es por eso que no debemos de responder en orgullo, no debemos de decirle a otro hermano que nos encontremos: pues mijo, es que tú no conoces la verdad, o sea, tú estás mal, tú estás en tinieblas y te voy a iluminar, espérate, te voy a enseñar. No, sino que nos dice que el nuevo pacto, nadie le va a decir a su hermano: déjate que te voy a enseñar. El Espíritu Santo nos va a ayudar, nos permite estos medios de gracia, nos permite ser esos instrumentos para compartir el Evangelio, pues hacerlo con mayor humildad, hacerlo de manera ferviente, pero después de que hayamos orado y busquemos decirle: Señor, dependo de ti, Señor, ayúdame a conocerte cada día más. De manera que eso es lo que nos permite este aterrizaje, esta evidencia que no deja dudas. La misma Biblia nos lo dice, pero en estos sínodos, en estos concilios, Dios permitió que estos hombres escribieran estos documentos, estos artículos, para que pudiéramos entender mayormente la responsabilidad que nos da la Biblia, pero también cómo nosotros podemos vivir. El último artículo que vamos a estudiar o vamos a revisar de estos cánones es el artículo 14. Dice, cito: como agradó a Dios comenzar en nosotros esta obra suya de la gracia por medio de la predicación del Evangelio, así Él la guarda, continúa y perfecciona por el oír, leer y meditar en Él, así como por las amonestaciones, las amenazas, las promesas y el uso de los sacramentos. Todo esto es por la gracia de Dios. De manera que la salvación comienza en Dios, se fortalece en Él y termina al llegar ante su presencia. Es un proceso de Dios, por Dios y para Dios. Así que, como es una obra que viene por parte de Dios, Él nos garantiza que nos llevará con Él. Por eso no da cabida a un desenfreno sin fin de conductas pecaminosas, sino que debe de llevar a una humildad que entiende a quién sirve, a quién obedece y a quién ama. Porque escuchamos la verdad y hacemos caso a las advertencias que la Biblia nos hace. Buscamos vivir en santidad y compartir el Evangelio. Es por eso que es una evidencia que no deja dudas, porque es una obra que Dios la ha hecho y la ha hecho perfecto a través de su palabra y a través de la historia. Y vamos a ver nuestro último punto de cómo se hace visible la perseverancia. Y se resumió en algunos elementos, y el primero es que ¿cómo se hace visible la perseverancia? Recurriendo a Dios con humildad en medio de la dificultad. Marcos 8, 24, es en esa conversación cuando Jesús y sus discípulos, Juan, Jacobo y Pedro, bajan del monte de la transfiguración, y sus discípulos no pueden echar fuera un demonio, y es cuando este padre le dice: Señor, mi hijo está así, mi hijo está endemoniado y no sé qué hacer. El Señor le dice en el versículo 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué le responde el padre? Creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cómo se hace evidente? ¿Cómo se hace visible? ¿O cómo perseverar de manera bíblica? Recurriendo a Dios en medio de la dificultad. ¿Pero cómo? En humildad. Decirle: Señor, estoy pasando por esa prueba, estoy pasando por ese problema, siento que se me está viniendo el mundo encima, me estoy sintiendo con ansiedad, ayúdame. Creo, ayuda
mi incredulidad. Y eso es algo que nos humilla, porque nosotros estamos diciendo, no puedo hacer esto, no sé cómo resolverlo, ayúdame. Y eso es lo que hace una perseverancia, es la que hace esta regeneración y transformación en nosotros, porque podemos decirle al Señor con toda seguridad eso. Creemos, pero estamos incrédulos, que nos ayude en este proceso. Es un proceso, todavía no estamos en la gloria. El Señor nos ayuda. También, ¿cómo se hace visible la perseverancia? Bueno, reconociendo todos los días nuestra necesidad de Dios. Juan 6:68, lo que nos dice es, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo y el Hijo del Dios viviente. De manera que en este momento, muchos le dijeron, tu palabra es dura, ¿quién la va a poder seguir? El Señor les dice, ¿acaso ustedes se quieren ir con ellos? Con los que estaban dudando de mí. Y ellos le dicen, tengo duda de, ayuda, nos dice acá, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No hay más. De manera que todos los días debemos reconocer esa necesidad de Dios. Hemos creído por la gracia de Dios, estamos en la fe por la gracia de Dios, de manera que debemos de reconocer esa necesidad todos los días. ¿A quién iremos si solamente Dios tiene palabras de vida eterna? ¿Cómo también se hace visible la perseverancia? Estando convencidos realmente por la verdad. Y vamos a ver un pasaje bastante interesante. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Ese nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Demostrando que debemos nosotros estar convencidos realmente por la verdad. Y es que muchos dicen, pero es que estaba en la iglesia, se estaba congregando, servía, adoraba. Sabemos que no tenemos seguridad, la copia del libro de la vida, todo es por fe. Pero si aquella persona permanece en pecados, si aquella persona niega y comete los pecados imperdonables, que es blasfemar en contra del Espíritu Santo, realmente podemos ver que toda su profesión de fe fue meramente una emoción. Fue motivado por otras personas y ya. Y eso es algo muy peligroso, porque conociendo la verdad, se alejó de la verdad y no permaneció. De manera que, ¿cómo se hace visible la perseverancia? Estando realmente convencidos por la verdad y permaneciendo en donde Dios nos ha dejado. Siendo como esas en la parábola del sembrador, no como la semilla que cayó en la tierra, dio un ligero fruto y ¡pum! Sino que realmente cayó en la tierra buena, profundizaron sus raíces y dio buenos frutos. También cómo se hace visible la perseverancia, confiando de forma consciente en su promesa. Vamos a Juan 17. Juan capítulo 17, versículo 23, nos dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como tú también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta oración que leíamos al inicio del servicio, lo que nos muestra realmente es que Cristo, Jesús, estaba orando por sus creyentes, estaba orando principalmente por los discípulos, pero también les dice que estaba orando por aquellos que se le iban a dar, o sea, nosotros. Entonces, nosotros debemos de confiar conscientemente en esa promesa que Dios nos ha dado. Esa perseverancia nos hace conscientes. ¿Por qué? Porque en el mismo versículo 3 del capítulo 17 nos dice, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De manera que lo que nos muestra aquí es que Dios nos ha dado esa promesa, debemos de confiar en esa promesa, pero lo debemos hacer de manera consciente, de manera segura,
que esa perseverancia no depende de nosotros, sino que depende de la obra de Dios. Como también se hace visible la perseverancia, identificando que nuestro objetivo por excelencia es glorificar a Dios. En Filipenses capítulo 3, Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 3, versículo 12, nos dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a identificar nuestro objetivo por excelencia, el cual es Cristo. Puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. No genera esto una actitud de orgullo, una actitud de competitividad o de rivalidad con nuestros hermanos, sino una actitud de humildad que vamos esforzándonos cada día, una perseverancia que mira a su objetivo final. También, ¿cómo se hace visible la perseverancia? Bueno, buscando continuamente vivir en santidad. Y para ello vamos a Hebreos 12:14, el cual dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si no vamos a tener una actitud de orgullo, si no vamos a tener problemas con nuestros hermanos, mientras esté por nosotros, buscar la paz con todos. ¿Es difícil? Horriblemente difícil, muy difícil. Entonces, lo digo de manera personal, es muy difícil mantener la paz con todos, y más cuando decimos que leemos la Biblia, que somos cristianos. Pero es que es ahí, no solamente buscas la paz con todos, sino la santidad. ¿Y la santidad a quién te conduce? A Cristo. Entonces, no vas a ver a tu hermano como un rival, aunque por más que sea así, o parezca que sea así, sino que es la obra de Cristo que está en ti, así también está en tu hermano. Es por eso que nosotros vamos a buscar continuamente y vivir en santidad, una búsqueda continua y también una vida en santidad. Y así se hace visible la perseverancia. No solamente queda en un apartado de una abstracción teológica, sino que aterriza a lo que nosotros somos. Y también, ¿cómo se hace visible? Viviendo en congruencia con el Espíritu y dando frutos. Y vamos a Gálatas, capítulo 5:16, el cual nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, andar en el Espíritu significa no satisfacer los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Del versículo 19 al 21 los desglosa, todas las obras de la carne. Entonces no vamos a perseverar en eso, sino que vamos a buscar no satisfacer los deseos de la carne. ¿Cómo? Dando el fruto del mismo Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Y eso va a contrarrestar y a eliminar de nosotros todas las obras de la carne. ¿Con un solo fruto? Sí. ¿Por qué? Porque lo produce el Espíritu Santo en diversos elementos, en diversas áreas de nuestra vida. Entonces, si se va a hacer visible la perseverancia, nosotros debemos de vivir en congruencia con el Espíritu y dando ese fruto que nos insta el Espíritu. ¿Por qué? Porque nos está regenerando. Otra forma de que se hace visible la perseverancia es conociendo cada día la verdad. Vamos a Juan 8:31. Juan 8:31. ¿Cuál? ¿Cuál nos dice lo siguiente? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conociendo cada día la verdad. ¿Y cómo vamos a conocer la verdad? Bueno, a través de Jesús. Y esa misma verdad, si permanecemos en esa verdad, pues seremos verdaderamente sus discípulos, porque cada día la verdad nos va a hacer libres de las ataduras del pecado. Una perseverancia, una obra que viene de Cristo, porque Cristo nos suministra todo a través de la palabra. Entonces,
Si vamos a perseverar, pues lo vamos a conocer cada día. Ese conocimiento diario, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, seguirlo, el amarlo cada día más, lo que veíamos al inicio. Todos estos elementos lo que nos muestra es que estamos perseverando en Él. Y es que esto no surge de nosotros, porque es Dios quien pone el querer como el hacer su voluntad. Y los últimos dos elementos de cómo se hace visible la perseverancia es que nuestra justificación nos perfecciona cada día. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. De manera que nuestra justificación, porque nos dice el versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, nuestra justificación nos va a perfeccionar cada día a través de lo que es la paciencia en la prueba. La prueba que produce esperanza, esa esperanza que no avergüenza porque está puesta en el Señor. Y ese resultado, lo que nos ha sido dado, nos ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu, es porque Cristo sabía nuestra debilidad y nos ayuda cada día. Eso es lo que hace esta perseverancia. Nuestra justificación nos va perfeccionando cada día para que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Lo que veíamos en ese eslabón, esa conexión que no se puede romper. Nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el último punto de cómo se hace visible la perseverancia es viviendo con toda diligencia en el conocimiento de la verdad. Y para ello vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo cada uno de los elementos, el fruto del Espíritu, cómo estos elementos, la paciencia, el amor, la perseverancia, la esperanza que se habla en Romanos, se van complementando y van siendo propios de lo que es la perseverancia que yace en el creyente. Y cada uno de estos elementos lo que nos hace es dar frutos, no estar ociosos. Y todo esto porque Dios lo ha permitido así. Dios nos ha seleccionado para su gloria. Cada uno de estos elementos, que genuinamente fueron varios, pero la intención era esto: abarcar todas las áreas y dimensiones de nuestra fe, todas las áreas que competen con nuestra cotidianidad, para que podamos entender lo que no solamente nuestra perseverancia se basa en una lectura diaria de la Biblia, sino que es una vida comprometida con Dios. Y para efecto de ello, para ir terminando, me gustaría leer lo siguiente que escribí referente a esta doctrina. Dice: la doctrina de la perseverancia de los santos, del estado del hombre en santificación progresiva, es un entendimiento de nuestra fragilidad y de la constante necesidad de Dios, de la importancia de la verdad en nuestras vidas, de la lucha contra el pecado y la fortaleza que viene de la guía de Dios. Es una promesa que nos da seguridad, pero también una mayor responsabilidad ante el Evangelio y una evaluación ante nuestro estilo de vida. Es una evidencia de aquellos que están anclados en la verdad, pero también de los que no eran de nosotros y solo la emoción los inundó. Es una depuración de nuestra idea de la gracia, es una depuración de todo lo liviano y es un paso más en el camino de la fe. Nos permite seguir con la mira en Cristo nuestro Redentor y con una vida que le glorifique en todo momento. De manera que podamos sintetizar y entender no solamente esta doctrina conjunta las 5 anteriores. Conjunta todo lo que hemos estado viendo en cada uno de estos domingos.
que hay una depravación radical en nosotros, que hemos sido seleccionados de manera incondicional por parte de Dios, que esa redención concreta se lleva a través de Cristo, que esa gracia efectiva a través del Espíritu nos llama cada día al arrepentimiento y que esa gracia perseverante nos ayuda cada día a permanecer en salvación, en fe y en esperanza al llamado que Cristo nos hace. Es por eso que ese tema es la perseverancia de los santos, una fe inamovible. A pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, nuestra confianza está que Cristo nos ha llamado para su gloria. Pongámonos de pie para orar. Señor y Padre, muchas gracias por esa misericordia que nos has dado. Muchas gracias porque eres tú quien nos ayuda, quien nos fortalece, quien nos extiende cada uno de estos medios para poder conocerte y apreciar lo que haces por nosotros. Mi Señor, te agradezco porque en mi fragilidad y en mi debilidad me permites predicar y hablar de esta gracia, de esta obra perfecta que tú haces. Y mi Señor, que no solamente quede en un tema más, sino que escale y que permee todas las áreas de nuestra vida. Que podamos de manera consciente leer tu palabra e identificar la obra que tú haces en nosotros. Identificar lo que tú nos permites, pero no para ser orgullosos, sino para con humildad predicar tu verdad, aplicar lo que estamos viviendo, pero también compartirlo a otros. Ayúdanos para poder compartir, cumplir con esa comisión y que seas tú añadiendo cada día más a los que han de ser salvos. Nos despedimos de este servicio, mi Señor, te entregamos esta semana, que tu nombre sea glorificado a través de nosotros, mi Señor. Ayúdanos en cada momento a vivir lo que hemos aprendido el día.